¿Cómo está, doctor Maguiña? Muy buenos días. Rodolfo, buenos días. Además, soy docente principal de mi Universidad Cayetano Heredia. Siempre la ciencia por delante. Los cargos pasan, pero yo soy docente principal. Con gusto para las preguntas de esta coyuntura. A propósito de esa docencia, cuéntenos, ¿cuál es su impresión respecto de el posible retorno de los chicos al colegio y también a las universidades, por favor, porque se habla de que el 2021 ocurriría eso? Me parece que es prematuro hablar de retornar al colegio, a la universidad, porque ¿cuál es el escenario que se viene? Imagínate que no pase nada, perfecto, todo se controla, lo cual no es cierto. Hemos visto Israel, Australia, España, que hay rebrotes importantes. Tal vez acá el rebrote se dé a fines de octubre o noviembre, en algún lugar del Perú o en Lima mismo, y eso, el rebrote no dura 15 días. Esta ola, ¿cuántos meses ha demorado? Ha demorado 5 meses en caer, con la meseta, mesetita y todo lo demás. Entonces, ¿qué pasa si enero continúa el rebrote? Febrero sería pues prematuro decir, claro, abremos los colegios. Entonces, en mi opinión sería que hay que valorar en el tiempo, pero personalmente creo que es muy apresurado a hablar de ese tipo de estrategia. Yo pensaba que de repente, como dice usted, hay que evaluarlo, pero en el momento en que corresponde ya tomar la decisión hay que ver cómo está el tema de la pandemia. No, y miren, el tema de cuáles son los focos que contagian más hoy día. Cines, bares, discotecas, colegios. ¿Qué pasó en España, Francia? Aperturaron el colegio. Y son millones de niños, no hablamos de uno, dos, son millones que llevan a los viejos, a los adultos, el contagio. Entonces, miren, si decimos que hoy el contagio se da en la casa, sería irresponsable decir, abran los colegios. En mi opinión, es primero prematuro y hay que ver el escenario, qué va a pasar en enero o febrero para tomar la decisión. Antes, no, me parece. No es prudente. Correcto. Doctor Maguiña, ¿qué pudo haber pasado? Claro, estamos en el ámbito de la especulación, todavía no hay nada que certero, digamos, pero ¿qué pudo haber pasado para que empiecen a bajar por lo menos un poco los infectados y los fallecidos a nivel nacional en el Perú, desde su impresión? Bueno, ustedes saben que las curvas en toda brote se forman en forma de campana, es lo usual. Lo que ha pasado en gran parte del mundo, grupo de infectados, el otro se cuida, el grupo de infectados aumenta, llega a su nivel y baja. Eso pasó en China, eso pasó en Corea, pasó en España, pasó en Francia. En Perú, ¿por qué es que tuvimos una curva distinta? Por el comportamiento de la población y las medidas, las marchas y contramarchas. Recuerden, cuarentena focalizada, toque de queda por acá, hombre, mujer, todo eso generó ese tipo, el famoso martillito, el guay, ¿no? Ese tipo de comportamiento de esa curva que es propio de Perú. Perú somos un país chicha, entonces ese comportamiento es ligado a nuestro comportamiento y las decisiones. Y esa curva, que es la primera ola, recién baja, porque así es. Además, ya la gente conoce más la enfermedad, además las regiones últimas que eran de Arequipa, Cusco, que eran el nuevo foco, fue bajando porque bajó Loreto, bajó Lambayeque, bajó Lima, entonces era el devenir de la ola grandaza que tenía que el sur bajar y con eso bajó ya porque el contagio fue de manera heterogénea. Y eso es importante mencionarlo y eso es el comportamiento de una curva usual porque se ha mantenido en muchos lugares la cuarentena, el domingo, todo lo que ustedes saben, y es el devenir de una curva epidémica. Esa es la respuesta. ¿No es un error del gobierno reabrir los vuelos internacionales? Aunque es cierto que lo ha hecho parcialmente, pero ¿no es un error? No, yo creo que los focos en el Perú, y le hemos dicho, los mercados siguen siendo los focos, usted lo ve. Las combis, especialmente esas chiquitas, donde no hay la bioseguridad, sigue siendo los focos. Y las casas, que es a raíz de la apertura de la economía, la gente al salir más no se protege bien en las casas. Son los tres focos hoy día a distinguir. Y el cuarto foco que se viene es la playa, que para mí es muy peligrosa porque si la gente que va a salir en la playa no hace bioseguridad, hay que ver estrategias, va a ser el cuarto foco o el quinto foco más importante. Entonces, la reapertura en restaurante, la reapertura en gimnasio,
incluso en los casinos, si no hay bebida, creo que es correcto. Y hay mucho vigilancia, control, bioseguridad, mucho más que en los mercados. Y en los aviones, el peligro sería si fueran estos aviones donde la circulación del aire no es la adecuada y fallara ahí. Pero normalmente la chance en un avión en vuelos cortos es muy baja el control. Y si uno va a un avión, careta, mascarilla y mi higiene. Yo sería prudente. Por lo tanto, la apertura que no sea con Italia, con España, con Estados Unidos, con Brasil es correcto, porque son focos. Son focos que nos pueden traer nuevas cepas. Eso sí me parece correcto, pero con países vecinos que ya son bajas y son restringidas, no vería el problema en el sentido de la magnitud, porque ya hubiera sido una locura abrirlo en plena pandemia. Ahorita no, está en una fase donde se pueden manejar escenarios. Ese creo que no es el foco. Última pregunta, doctor Ciro Maguiña. ¿Hay presión, por lo menos lo percibo, hay presión para que los adultos mayores ya puedan salir de sus casas? Y por otro lado, la presión también para que las iglesias se reabran ha sido respondida por el gobierno en el sentido de que en noviembre ya se reabrirían. ¿Qué opina usted de ambos temas? La iglesia creo que ha cumplido su rol. Saludo al arzobispo Lima, que ayer el Día de la Medicina nos hizo un saludo muy humano para nuestros caídos en el mes de la medicina y el Día Central. Yo diría la iglesia todavía, porque la iglesia, repito, hay muchos fieles, incluso viene el mes de octubre, nuestro Señor morado. Sería otro foco terrible. Tal vez algunas iglesias, para algunas actividades que no haya masa, podría reabrirse. Tampoco veo peligro para actividades de masa. Algunas actividades puntuales, por ejemplo, un bautizo, digamos, un ejemplo, con 4 personas, ¿no? O una confirmación, podría ser, pero masa, no. Creo que ese sería un peligro. Y lo otro de los otros focos, creo que siempre hay que tenerlo en función de la masa. Se dice que hoy este virus es muy contagioso, e incluso en los aerosoles, recuerden, por eso es que el estar hacinados donde no haya mucha ventilación también es otro foco potencial. Antes nos cuidamos, pero ya incluso si voy a un lugar donde no hay mucha ventilación, prefiero quedarme en mi casa y no contagiarme. En conclusión, creo que hay que ser prudentes todavía en el tema de la iglesia, y los otros focos evitarlos. Y sí pedir a los alcaldes que evalúen el de las playas. ¿Es imposible pararlos? Sí, es imposible, pero se tienen que estrategias para que sean contenidas masas en las playas. Creo que es un tema ya del municipio que tienen que prever ese escenario, que sería terrible que por la playa hay un nuevo rebrote grande en el Claro. En el tema de las playas usted se refiere al tema del distanciamiento, ¿verdad? No solo eso, sino que, por ejemplo, haya turnos, que la gente cumpla, las que no están con mascarillas, a su casa, capturarlos. O sea, todos los que no hacen, no solo distanciamiento, sino las medidas básicas, sean pues, digamos, limitados o prohibidos. Habría que usar la fuerza pública para dar el ejemplo. Yo creo que la playa sí, pero que con mucho cuidado, con mucha cautela. Eso es un tema que no tengo respuesta, pero sí se puede lograr, como se ha logrado en muchas playas del mundo. No es primera novedad. Con horarios, medidas restrictivas y cerrando las playas, se puede lograr apagar este foco nuevo que se viene. Así es. Doctor Maguiña, ha sido muy amable, muchas gracias, como siempre, y claro en sus respuestas, muy gentil, un abrazo. A cuidarlos, y muchas gracias a ustedes, este importante medio, y saludos a los colegas médicos y el personal de salud, a seguir resistiendo. Gracias. Buenos días. Gracias, doctor Ciro Maguiña, vicedecano del Colegio Médico del Perú, infectólogo y, como él dijo, también docente en varias universidades.